estar delante de ti, de poner a nuestro corazón, nuestros oídos, para que tu Espíritu nos hable, para que tu Espíritu en esta mañana abra nuestro entendimiento, nos dé la capacidad de comprender la verdad y de alguna manera poder llevarla a nuestro corazón y asimilarla, experimentarla. Oro para que en esta mañana tu Espíritu nos enseñe, nos dé el valor de aceptar el desafío que puede haber ahí en esta palabra y asumir la responsabilidad que conlleva el escuchar tu voz y el responder a tu llamamiento, Señor. Gracias por cada hermano y pido que bendigas a cada persona que está aquí hoy y que todo lo que tú tienes para darnos hoy a cada uno produzca un fruto poderoso en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Efesios capítulo 5. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y como les decía, vamos a estar en todo este capítulo hoy tomando el pensamiento. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y pues el título tiene que ver con esta frase, ¿no? Imitadores de Dios. Imitadores de Dios. ¿Qué es ser un imitador? Una persona que aprende de otro, pero que aprende bien. Se supone que un imitador replica muy bien lo que otro hace. Y el ser humano como tal, tú y yo, de alguna manera aprendemos de lo que observamos. También aprendemos de lo que oímos y de lo que palpamos. Ustedes, los que han tenido niños pequeños, se darán cuenta que cuando su niño va hacia el enchufe a meter el dedo, usted le dice no porque te pilla la corriente, y el niño no lo ha pillado todavía, no cree que eso sea verdad hasta que mete el dedo en el enchufe y lo pilla la corriente. Entonces se da cuenta que hay algo que no podía hacer y aprendió palpando. Hay quienes no pueden aprender palpando, aprenden oyendo, y hay quienes no pueden aprender oyendo, aprenden viendo, dependiendo la carencia, ¿cierto? Se aprende, pero todos estamos habilitados para aprender, y cuando tenemos todas nuestras facultades libres y no hay nada que lo impida, pues con más veras debemos aprender. Y me encanta de que Dios en cada uno de nosotros puso esa facultad de aprender. Y sabiendo esto, Pablo dice en el versículo 1: sed imitadores de Dios como hijos amados. Así que entendemos que el ser humano, si está capacitado para aprender por imitación, Pablo en el Espíritu dice a la iglesia de Éfeso: ustedes deben ser imitadores de Dios, imitadores de Dios. Esta palabra imitación viene de una raíz griega que es mimeomai, así suena en el original, mimeomai. De ahí surge la palabra mimo, esa es la raíz, ¿no? de mimo, alguien que imita. Cuando yo era más joven, en nuestra ciudad capital, allí en Bogotá, que es una ciudad ya ahorita por lo menos de unos quizás 13, 14 millones de habitantes, me gustaba ir a la parte central, o sea, como decir la parte céntrica, aquí Mérida, Plaza España, allá en proporciones más grandes, y en esa región o en esta zona de la ciudad hay mucho artista callejero, como la Rambla de Barcelona, así, hay mucho artista callejero, y algo que me gustaba ver a mí eran los mimos, porque los mismos se iban detrás de cualquier persona, imitaban sus pasos, los movimientos, y eso era súper gracioso porque cuando la gente se daba cuenta y se volteaba, el mismo también se volteaba igual que la persona y se quedaba quieto esperando qué hacía el otro, y era súper gracioso y me encantaba ver. Yo era un fan del arte callejero, me gustaba todo lo que hacía la gente en la calle, pero en especial los mismos. Y no se pierda esta imagen. Pablo dice: sed imitadores de Dios. Y aquí en este capítulo, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y da instrucciones prácticas relacionadas con las demandas que conlleva ser un seguidor de Cristo, tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia, la vida de cuerpo. Así que cuando usted lee el capítulo 5 se va dando cuenta de que las instrucciones que da Pablo a la iglesia las está haciendo para que cada creyente la aplique en principio de una manera personal. Y usted luego se va a dar cuenta por qué. Entonces el enfoque es interesante, porque empieza trabajando en la mente y el corazón de cada individuo para luego desarrollar una vida cristiana dentro del marco social de la iglesia y por ende dentro del marco social fuera de la iglesia. Es como si de algún modo Pablo nos indicase que el buen desarrollo de las relaciones interpersonales dentro de la iglesia
o fuera de la iglesia, empiezan con un trabajo personal en donde Cristo Jesús, por medio de su Espíritu, opera en colaboración con el creyente para traer cambios reales de conducta, de pureza moral, de pureza espiritual, que les permita desarrollar una vida que agrade a Dios en lo personal y en lo social. Aquí hay una pregunta que podríamos hacernos, ¿no? Pastor, ¿y cómo se logra esto? Esto es ser imitadores de Dios, porque suena bonito, pero es que yo no veo a Dios. Yo puedo imitar a alguien que veo, pero ¿cómo imito a algo que no veo? Es complicado, ¿no? Me está pidiendo algo tremendo. Pero bueno, si queremos ser imitadores de Dios, tenemos que mirar el lugar donde Dios se refleja. ¿Y en dónde se refleja Dios? Su palabra. Cantábamos ahorita, el último cántico decía, su palabra es un tesoro para mí. Y cuando entendemos que Dios se refleja en su palabra, podemos captar cosas bien interesantes que nos ayudan a imitarlo a Él. Y hay un desafío tremendo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. O sea, Pablo está diciendo, imitad a Dios, pero desde la perspectiva de hijos amados. Y esto hay que tenerlo muy claro. Pablo no está diciendo sed imitadores como sin más, sino que dice sed imitadores de Dios y añade como hijos amados. O sea, no hay otra manera de hacerlo. Pablo está hablando de manera implícita lo siguiente: si en verdad sois hijos amados de Dios, imitad al Padre. Un día tú y yo hicimos una proclamación de fe. ¿Se acuerdan ese día cuando nos enseñaron el Evangelio? Ese día cuando te hicieron ver por la palabra de Dios que eras pecador, que necesitabas arrepentirte, que necesitabas reconciliarte con Dios, y el Espíritu derramó esa gracia que te hizo entender eso, porque eso es otra de las cosas más poderosas y gloriosas, el hecho de que uno pueda entender que necesita arrepentirse. Eso no viene de nosotros, eso es una acción de Dios muy poderosa que ocurre en nuestro corazón y en nuestra mente, y a veces uno tarda años para entender eso. Puede escucharlo mucho, pero tarda años hasta que el Espíritu Santo te hace tener una convicción. Dice, ¿verdad soy pecador? Necesito arrepentirme de mis pecados, necesito entregarle mi vida a Jesús. Pasan muchos años, puede uno escucharlo mucho, pero hasta que el Espíritu no opera no hay un cambio. Entonces Pablo está diciendo acá, si de verdad soy hijos de Dios, amados, imitad al Padre. Sed como vuestro Padre Celestial. Dejad que los rasgos espirituales de Dios el Padre se manifiesten en vosotros como hijos amados. Los que tenemos hijos, de algún modo podemos ver en ellos rasgos nuestros, rasgos faciales, rasgos de carácter, rasgos de comportamiento, rasgos de conducta, y pueden decir evidentemente, este es hijo de fulano o de sultano, porque tiene sus rasgos, tiene sus características. Yo creo que Pablo de algún modo está queriendo decirnos lo mismo en esta carta: sean imitadores de Dios como hijos, pero como hijos amados. Así que la condición para imitar a Dios es desde la perspectiva de hijos. Pablo está aquí haciendo un trabajo como de coaching para la iglesia de Éfeso. Él quiere que ellos estén a la altura de la situación, él quiere que ellos vivan una vida cristiana bien, pero bien excelente, que agrade al Señor, y les está dando unas instrucciones. Y me encanta el trabajo que hoy hacen los coaching, cuando un coaching o uno se pone en manos de un coaching, ya sea para ganar peso, para perder peso, o qué sé yo, ellos saben cómo hacerlo y trabajan con uno y están al lado de uno y están diciéndole, dándole directrices, enseñándole cómo hacer las cosas. Es un trabajo de un coaching hasta que logran los objetivos. Pablo está queriendo decir, ustedes necesitan ser imitadores de Dios, y yo les quiero dar de alguna manera unas directrices. Si somos realmente sus hijos amados, entonces pienso yo que querremos ser como Él, en su conducta, en su pureza, en su santidad, en su amor. Entonces, ¿cómo podemos imitar a Dios? El primer paso que podemos encontrar está ahí en el versículo 2. Dice, andad en amor. Andad en amor. Ese es el primer requisito. Ese es el primer requisito digno de imitar. Andar en amor, pero ¿en qué tipo de amor? ¿No? Porque es una buena pregunta también. Siempre que tú y yo leemos la Biblia tenemos que a veces hacer un parón, un alto, y empezar a preguntarle a la Biblia, bueno, ¿qué quiere decir esto de andar en amor? Porque es que como hay tantos tipos de amor en esta vida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tipo de amor? Dice el texto, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que nos está indicando qué tipo de amor, ¿vale? El texto nos invita a andar en el amor de Cristo, o en el amor que Cristo mostró. Un amor voluntario, como todos sabemos. Él se entregó por nosotros en la cruz voluntariamente. Nadie lo obligó. Nadie lo obligó.
Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él mismo se ofreció por nosotros voluntariamente. Nadie lo obligó ni lo llevó a rastras, a la fuerza, lo mata. No, no, no. Dice la Biblia que Él se ofreció voluntariamente por nosotros. Y así es el amor que estaba describiendo, ¿no? Andar en amor. Es un amor voluntario para favorecer a otros. Un amor que despliega un aroma agradable. Ahí dice Pablo, sacrificio a Dios en olor fragante. Este tipo de amor se le llama amor ágape. Sí, cuando tú encuentras las copias de los originales, porque realmente no se tienen los originales de la Biblia, sino que se conoce hasta hoy por la ciencia de la teología y estas cosas, son copias que han dejado, ¿no? Y esas copias vienen, algunas en griego, otras en hebreo, otras en arameo, y aquí el texto está en griego. Entonces por eso esta palabra ágape, o sea, andar en amor. Aquí la palabra expresa o la línea expresa en griego sería kai, peripateo en ágape. Así se diría en aquel entonces, cuando se expuso esta carta y llegó. Kai, peripateo en ágape. Bueno, este fin de semana estuvimos en el seminario estudiando griego y tuvimos 6 horas de griego, por eso les sé lo que les estoy diciendo. Kai, peripateo en ágape, andad en amor. La esencia del amor ágape es la buena voluntad, la benevolencia y el placer desinteresado en el objeto del amor. O sea, nosotros somos el objeto del amor de Dios y Él se ofreció voluntariamente. Ágape no se usa en el Nuevo Testamento para referirse al amor sexual o romántico, no tiene nada que ver con eso, ni tampoco se refiere a una amistad cercana o a un amor fraternal. Para el amor fraterno hay otra palabra griega que es fileo, ¿vale? Amor fraternal es amor fileo, pero este no es el amor que está hablando aquí Pablo, sino es el amor ágape, ágape. Se distingue de los otros tipos de amor por su elevada naturaleza moral y el carácter fuerte. El amor ágape está bellamente descrito en 1 Corintios 13, así que si usted tiene un tiempito en su casa y quiere saber qué es amor ágape a profundidad, vaya a 1 Corintios 13 esta tarde, tómese 5 minutitos y en 5 minutos lee todo lo que dice acerca de ese amor ágape. El amor, este amor es prueba de una fe genuina en Cristo que refleja un compromiso directo, fiel y voluntario con los demás creyentes. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres ágape. Que aparece otra vez esta palabra. Si tuvieres ágape o amor los unos con los otros. Amor los unos con los otros. En griego, agapeejo en alelón. Así se leería en esta parte. Es muy raro, ¿no? Agapeejo en alelón. Bueno, este tipo de amor afecta la disposición y la conducta de los creyentes. Dice el texto ahí en versículo 3. Mira cómo afecta este amor, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Una cosa interesante en estos dos textos, en el 3 y en el 4 que estamos leyendo, es que ni siquiera es permitido hablar de estas cosas, Dice, si ya es un problema hacerlas, o sea, entrar en ese ámbito de fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necesidades, dice, eso no se puede hacer, pero Pablo añade, dice, no, el amor ágape te lleva a un nivel más alto, ni siquiera se puede tener como tema de conversación. Hoy por hoy que se habla tanto en estos temas, ¿no? La gente por los programas rosas y tantos programas de salseo que hay en la televisión, hablan de esto escuetamente y degradan la sexualidad y tal, no se vuelven como un chiste, como algo, como no sé, ¿sabes? Entonces Pablo dice, ojo, ni siquiera ustedes, si no están ni les es permitido vivir en estas prácticas, tampoco se pongan siquiera a hablar de eso, ni siquiera eso, o sea, va más allá. Así que andar en amor es todo un compromiso de pensamiento, de acción y de palabra, primero conmigo mismo y luego con los demás creyentes. Andar en ese amor ágape es el sello característico de un hijo de Dios y le libra de la ira de Dios y su juicio venidero para condenación. Es increíble lo que dice la Escritura ahí, Efesios 5 y 6, mira lo que sigue diciendo ahí más abajito. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así de tajante es Pablo ahí en el capítulo 5. No tienes herencia, o sea, no vas a estar en el cielo si practicas estas cosas, si vives en esta inmoralidad, si vives con palabras deshonestas en tu boca, si eres truano,
¿Sabes qué son las tronerías? Esa palabra es rara que suena tronerías. Es como cuando tú haces una broma y esa broma le causa daño a la persona. Ay, lo empujé y se le cayó el ojo, pero lo hice de broma. ¿Sí les ha pasado eso? Eso pasa mucho, ¿no? Eso es una tronería, eso no se puede permitir. Entonces Pablo dice, eso ni siquiera se menciona. Y es interesante, ¿no? Este versículo 5 aquí en capítulo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y aquí aparece otro término, hijos de desobediencia. Dice, wow, ¿qué es esto tan tremendo? Así que sí, hay hijos de Dios, pero también hay esa parte que no son hijos de Dios, pero son hijos de desobediencia y por tanto la ira de Dios está sobre ellos, dice Pablo, de una manera inminente. ¿Se puede salir de ese estado? Sí, cuando uno conoce a Cristo, se arrepiente y va al Señor, entonces deja de estar en ese plano de hijos de ira o hijos de desobediencia para ser hijos de Dios. Por eso Pablo dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, vivir en ese estado de ágape, amor puro, amor voluntario, amor que va mucho más allá de todo aquello que conocemos. Entonces el primero es andar en amor. La segunda característica para imitar o ser imitadores de Dios está en el versículo 8. Usted lo puede leer ahí conmigo. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Ustedes cuando leyeron los versículos anteriores sabían lo que era andar en tinieblas. Mas ahora sois, dice, luz en el Señor. Y acá dice Pablo, andad como hijos de luz. Me encanta esto porque es como Verito compartía de esa dinámica de 7 años de andar, ¿no? De cómo llegó aquí, todos los procesos que ha tenido que vivir, todo lo que ha tenido que pasar. Y cada uno de nosotros tiene esas mismas realidades en diferentes contextos y vamos andando, vamos dando pasos en nuestra fe. Y decía Verito, pues yo no conocía al Señor, no sabía lo que era, que tenía que arrepentirme, y hasta que el Señor me hizo comprender eso y empecé a andar en esa fe y tal. Entonces, en este sentido, Pablo ahora dice, les voy a dar un segundo paso. El primero era que anden en amor, pero ahora quiero que sepan que tienen que andar también en luz, andar en luz, porque en otro tiempo estabais en tinieblas, pero ahora, si realmente quieren ser imitadores de Dios, anden en luz, dice, o anden como hijos de luz. Para hablar de este segundo punto de imitar, tenemos que entender que el versículo muestra un contraste evidente. Dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Y hay un contraste interesante. En un mundo de tinieblas imperan la fornicación, la inmundicia y la avaricia, que es lo que dice el versículo 3. Eso es lo característico del mundo en el que estamos. Entonces hoy las personas viven como viven y hacen las cosas que hacen por ignorancia, porque dice la Escritura, pues no conocen a Dios, por tanto cuando uno no conoce a Dios, está lejos de Dios, pues obviamente no puede actuar según las normas, las leyes de Dios. Y por eso cuando tú lees el versículo 3 te das cuenta de esa realidad. Así vive el mundo en tinieblas. El mundo en tinieblas anda hablando siempre lo que no conviene, lo que no edifica, palabras deshonestas, necedades y truanerías, que es lo que dice el versículo 4. El mundo en tinieblas pues vive en estas realidades que la Biblia llama idolatría. Mira lo que llama idolatría: fornicación, inmundicia y avaricia. Dice, los que practican esas cosas son como si fueran idólatras, o sea que veneran esas cosas más que a Dios. O sea, es como si esas cosas están por encima de Dios, son su Dios y viven para esas cosas. Entonces Pablo dice, el que vive para esas cosas es un idólatra. Eso es lo que impera en el mundo de las tinieblas. Pero en el contraste del mundo de la luz, que está en el versículo 9, 10 y 11 de capítulo 5, dice en el versículo 9 que cuando la luz impera la bondad, la justicia y la verdad. Eso es lo que dice el versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mira qué contraste tan fuerte. Luego dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces cuando impera esa verdad, nosotros vivimos para agradar al Señor. Luego dice el versículo 11 algo más interesante: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, si tú andas en luz, no vas a estar en la línea de juego que te propone el mundo, sino que vas a estar en contracorriente, vas a tener la autoridad, el poder, la gracia, el amor de Dios para pararte firme y decir, mira, si para ti está bien vivir así, de esa manera,
vale, eso está bien para ti, pero yo ando en luz, no puedo vivir así. Pero ¿qué pasa si todo el mundo lo hace? Perfecto, eso es, todo el mundo lo hace, pero yo no soy todo el mundo. Ahora yo soy hijo de luz, y como hijo de luz vivo en esa luz, quiero vivir en esa luz, porque antes estaba en tinieblas, antes estaba como tú. Y créeme que comprendo que estás en esa forma porque tú no conoces a Dios, no te puedo juzgar, tengo que tener paciencia contigo, tengo que mostrarte misericordia, tengo que mostrarte amor hasta que esa luz que me llegó a mí te llegue a ti, y entonces tú vas a cambiar el chip. De momento no lo puedes cambiar, pero el mío ya está cambiado. Entonces no me exijas que viva como tú, porque el mundo vive así. Entonces, una persona que reprende las tinieblas entiende precisamente que saca en esos momentos de contraposición, pues la verdad de Dios sale a relucir, y obviamente se opone a esas cosas que para la gente son normales, comunes y corrientes. Andar en ese mundo de luz, también dice versículo 14, nos invita a ir a la fuente. Dice ahí, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, Cristo es la fuente de esa luz verdadera, ¿vale? Porque hay muchos tipos de luz a nivel religioso. Muchas religiones ofrecen un tipo de luz, ¿no? Casi todas las religiones tienen su propia luz y orientan a la gente a esa luz que ellos tienen, ¿no? Pero la Biblia dice que hay una luz verdadera, y esa luz verdadera es Cristo. Él está por encima de todas las religiones que nos invitan a tomar un tipo de camino, un tipo de luz, un tipo de paz, un tipo de descanso. Entonces, parece como que sí, sí, como que tienen algo rico, algo agradable, pero en el fondo nunca terminan con saciar el alma de la persona. Por eso Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús se posiciona en esa manera, dice, yo soy la luz del mundo. No dijo, yo soy una de las tantas luces que hay en el mundo, no. Jesús dijo, yo soy la luz, ya está. Todo lo demás sobra, todo lo demás es tinieblas. Y suena fuerte, pero es verdad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, Jesús es la fuente de esa luz verdadera. Romanos 13, 11 y 14 dice otra cosa interesante. Yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, es otra versión de la Biblia. Dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Versículo 12, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Versículo 13, vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías. Aquí esto ya es algo descontrolado, ¿no? En borracheras, en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos y envidias. Versículo 14, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Aquí Pablo es mucho más escueto, más explícito. Dentro de una sociedad como la que él vivió, una sociedad por un lado griega, al mismo tiempo un poco romana, helena y todas estas cosas, ¿no? Esa es la realidad de Pablo. Pues él tiene que adentrarse con el Evangelio a esa región en Éfeso y compartir esta verdad. No era fácil, que dicen, a veces pensamos que toda la degradación que vemos hoy en la sociedad es de este siglo. No, eso ya venía desde el Génesis, cuando dice la Escritura que los hombres solamente tenían su pensamiento de continuo al mal. Eso es algo que está desde el principio de la creación y se ha quedado como un estigma a través de todas las edades y cada vez va creciendo, en aumento, ¿no? Entonces Pablo entiende que esta es una realidad que hay que atacar precisamente si queremos ser imitadores de Dios como hijos amados. Andar en luz es todo un contraste con las tinieblas. O tú alumbras en la oscuridad o eres tinieblas. No hay otra manera. O estás para brillar o estás para hacer más tinieblas. Entonces Jesús, es interesante, en Juan 8:12 dijo él mismo, yo soy la luz del mundo. Y él se puso como ejemplo para darnos ejemplo. Luego, al transmitir esa verdad de vida, miró a los que aprendieron y estaban dispuestos a obedecer y dijo, ahora les voy a decir algo, chicos, ustedes que son mis discípulos, ustedes que han estado a mi lado, ustedes que han aprendido mis enseñanzas, ustedes que han visto cómo obro con el poder de Dios, el poder del Espíritu, el milagro, ustedes que han visto al ciego ver, al sordo oír, al mudo hablar, al cojo andar, a los muertos resucitar, ustedes lo han visto por la mano de Dios y han recibido mis enseñanzas, ustedes que han estado horas aprendiendo de mí, les tengo que decir eso, ahora vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jesús dice, yo soy la luz,
pero después de haber trabajado con sus discípulos, les dice, ahora ya estáis en capacidad de ser luz. Ahora vosotros sois la luz del mundo, dice, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que si somos luz, si queremos andar en esa luz, debemos saber que no podemos escondernos del mundo. El mundo no nos puede apabullar, no nos puede amilanar, no nos puede opacar. Jesús nos dio esa autoridad para hacer luz. Y ser luz no es ir con violencia al mundo, no es ir con grosería al mundo, qué sé yo, como con malos modales al mundo, no. Ser luz es mostrar lo mejor de Cristo al mundo. El mundo se debe incomodar no tanto por mi violencia o por mi imposición o quizás por tener un ápice de fanatismo y que los voy a convertir, no. El mundo se debe incomodar porque sin necesidad de hablar, la luz de Cristo se refleja en mi vida por mis actos, por mi manera de ser, mi manera de comportarme, mi manera de estar, mi manera de ver las realidades. El mundo se da cuenta, aquí hay luz y no estoy imponiendo nada. Mire, por ejemplo, cuando usted ve esos focos que están en el techo, ahí están alumbrando, pero eso no puede hacer más que alumbrar, ¿sabes? Ahora, si apagamos esos focos, quedamos ahora a oscuras y va a ser más difícil leer. Y cuando nos damos cuenta de eso, cuando falta la luz, nos damos, uy, esto está oscuro y no podemos ver. Si el mundo no tiene un referente de la luz de Cristo en nosotros, van a andar siempre en oscuridad, van a andar con sus ojos espirituales cerrados. Y cuando uno no puede ver el camino, se pierde y corre peligro. Así que no podemos escondernos. Si queremos imitar a Dios como hijos amados y debemos andar en luz, entendamos esto. Estamos para alumbrar en medio de contextos de tinieblas. Así que no se esconda. ¿Qué es no se esconda? No deje de tener relación de amistad con la gente que no conoce a Cristo. Es ahí donde usted tiene que estar más. Es bonito tener relación entre nosotros, ¿cierto? De amistad, de compañerismo, de trato, qué bien estar con la persona que piensa como yo, que vive la misma fe. Es increíble, yo me siento cómodo, no me siento juzgado. Pero el Señor dice, no, a ver, si tú quieres andar o imitarme a mí, tienes que hacer lo que yo he hecho. ¿Y Jesús qué hacía? Cuando usted lee los evangelios, Jesús siempre estaba en medio de personas que eran de difícil aceptación en su contexto social y por eso lo criticaban mucho. Decían, pero ese siempre está con los publicanos, con los pecadores, siempre está ahí hablando con las prostitutas, con la gente de mala fama y siempre Jesús está con esta gente indeseable. Y lo criticaban. Y sabes, Jesús nos invita a hacer luz precisamente en esos contextos, en los contextos donde la gente donde no conoce a Cristo y está en tinieblas. Y ahí es donde Él puede alumbrar más. Si yo ahorita traigo una lámpara y la pongo aquí, quizás no se va a notar mucho porque hay muchas lámparas en esta sala. Pero si pongo una lámpara en un lugar donde está totalmente oscuro, eso se va a notar mucho. Entonces, ser imitadores de Dios como hijos amados implica entablar relaciones de amistad con aquellos que no conocen a Jesús y no escandalizarnos por sus vidas, ¿no? Que a veces somos tan religiosos y como tan fanáticos que qué escándalo, mire esa persona, es un borracho, es un mujeriego, que es un mentiroso, ese es un avaro, qué sé yo, los pecados que hay en la gente, ¿no? Entonces, no, yo cómo voy a meter con esa persona, ¿qué va a pensar de mí? No, hermanos. A veces nuestros amigos que no conocen a Cristo necesitan a otro que sí conozca a Cristo y que esté a su lado y que comparte y que sea luz, que brille. Ser imitadores de Dios como hijos amados es andar en luz para brillar allí donde hay muchas tinieblas. El tercero, que me encanta y con este ya cierro este pensamiento, versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, en este tercer paso que yo encuentro que es andar diligentemente, andar diligentemente. La diligencia hace que nos mantengamos alertas, despiertos, atentos.
¿cierto? Mira lo que dice el contexto. Por lo cual dice, despierta tú que duermes. El contexto es el versículo anterior, o sea, versículo 14. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este dormitorio espiritual tiene que ver con la vida vacía o la vida de pecado en los textos anteriores que ya lo leímos. Esa vida que lleva la gente que no conoce a Cristo y esto tiene que ver con conversaciones, de acciones que dejan mucho que desear en ese contexto que leímos anteriormente. Pablo por este motivo recalca, mirad con diligencia cómo andéis, no en la necedad de este mundo de pecado que mantiene en oscuridad, sino en la sabiduría de Dios que te mantiene en luz. Sé diligente, dice Pablo, aprovecha el tiempo. Este tiempo aquí no se refiere al tiempo que tenemos en el reloj o en el almanaque. Cuando tú leas esta palabra tiempo en el original o en las copias de los originales es cronos, en el griego esta palabra es cronos. Pero no se refiere al cronos. Aquí no está diciendo aprovecha bien el cronos o el tiempo, no está diciendo cronos del tiempo que conocemos, sino aprovecha el kairos. Esa es la palabra griega. ¿Y qué es el kairos? Que se refiere a tiempo, es la oportunidad que Dios nos ha dado para vivir en un mundo como este y ser luz. Es tan diferente, ¿no? No tiene nada que ver con el tiempo del reloj. Es la oportunidad de Dios, es el kairos o tiempo de Dios, oportunidad que Dios nos dio para hacer luz en medio de un mundo lleno de tinieblas, un mundo cuyos días son malos, dice ahí, los días son malos, un mundo sin esperanza, que hace nada salimos de una pandemia, luego entra una guerra en Ucrania, luego en Israel otro problema, luego las políticas de los países corruptas, no hay trabajo, como que todo amenaza en nuestro entorno. Ese es el mundo en el que vivimos, un mundo complicado. Pero Pablo dice, en medio de ese mundo complicado, Dios trae un kairos, un tiempo de oportunidad, un tiempo para arrepentirse, un tiempo para cambiar el destino eterno. Un cristiano diligente aprovecha esa oportunidad de Dios para entender la voluntad de Dios y vivir en consecuencia, que es lo que dice el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que cuando yo estoy realmente entendiendo que hay una oportunidad, un tiempo kairos para mí en esa diligencia espiritual, yo estoy buscando cómo agradar a Dios en medio de un mundo tan conflictivo. Señor, ¿cómo puedo agradarte hoy sabiendo cómo está este mundo? ¿Cómo puedo agradarte hoy sabiendo cómo están mis amigos tan difíciles? ¿Cómo puedo agradarte hoy sabiendo cómo, qué sé yo, cómo está el contexto social en el que yo vivo? ¿Cómo puedo? Entonces, el que vive en esa oportunidad de Dios quiere agradar a Dios. No tiene tiempo para dedicar su vida a la maldad. Vive para Dios buscando agradar a Dios. Entonces, el hombre diligente provee para su espíritu. Se mantiene en concordancia con los principios de la palabra de Dios. Anda en las promesas de Dios, vive por fe, se mantiene en santidad, se guarda del mundo, comparte su fe, crece en el conocimiento de Dios, tiene los ojos abiertos a las necesidades de otros, tiene los ojos abiertos a la voluntad de Dios, tiene los ojos abiertos a las señales de los tiempos, se da cuenta que el tiempo es corto y se da cuenta de la seriedad de la situación que hay en el mundo. El hombre diligente se mantiene con su espíritu despierto. Por eso Pablo dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Para concluir, ¿cómo estamos andando? ¿Cómo es tu andar realmente en el Señor? ¿Imitas al Señor? ¿Quieres imitarle? ¿Andas en amor, andas en luz, andas diligentemente? Recuerden que imitamos a Dios para ser transformados primeramente nosotros y luego llevar una vida digna en lo personal, para luego ir a lo social. Cuando usted sigue leyendo Efesios 5, usted se va a dar cuenta de algo muy, pero muy poderoso. Por eso empezaba diciendo, Dios trabaja primero en lo personal para luego que impactar lo social. Y este mismo capítulo 5, en el versículo 21, empieza hablando del contexto social. No voy a explicarlo, pero usted se va a dar cuenta por encima de lo que habla. Dice ahí, versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Ya Pablo empieza a entrar a lo social, porque antes se ha dedicado a lo personal.
Yo no me puedo someter si antes no sé, si no soy un imitador de Dios, si no sé andar en amor, si no sé andar en luz, si no sé andar diligentemente, pues olvídense, no me puedo someter a otro en el temor de Dios. Versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como eso tampoco se puede hacer, ¿vale? El versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, eso tampoco, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, entregó a sí mismo por ella. Jamás, si yo no soy un imitador de Dios, no ando en amor, no ando en luz, no ando diligentemente, esto no lo puedo hacer tampoco. Capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo, tampoco, si yo no soy un imitador de Dios, ni sueño en que yo voy a obedecer a mi papá y a mi mamá, olvídese de eso. Versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos, si yo no soy un imitador de Dios, olvídate, voy a estar siempre riñendo, pegando, chillando, zapateando con mis hijos, ¿por qué? Porque no soy un imitador de Dios. Versículo 9, ahí del capítulo 6, y vosotros amos, ¿cierto? Hablando de la gente que está en eminencia o empresarios, en este caso yo lo llevaría a este punto, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, ¿sabes? Una persona que tiene gente a su cargo, si no es un imitador de Dios, va a ser un cruel en su empresa, un despiadado con sus empleados. Sus empleados lo van a ver como una fichita, ¿cierto? Este es un desgraciado que nos trata mal, humilla, ¿sabes? Si uno no es un imitador de Dios, el evangelio no va a permear las demás áreas de la sociedad, ni mi familia, ni la universidad, nada. Entonces, ser un imitador de Dios es algo realmente serio, es seguir las pisadas. Y me voy a ceñir al último texto que voy a leer, que está en Job 23:11. Y me gusta esto porque habla precisamente de esas pisadas que uno debe seguir. Dice Job 23:11, mis pies han seguido sus pisadas, guardaré su camino y no me aparte, o guardé su camino y no me aparte. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparte. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que sigamos sus pisadas, que guardemos su camino y que no nos apartemos de Él. Amén. Vamos a orar y siempre me gusta al terminar que podamos asentar esta palabra en nuestro espíritu. Un minuto, un par de minutos para la reflexión, para que tú y el Señor ahí en tu íntimo puedas preguntar a Dios, Señor, ¿cómo puedo imitarte, Señor? ¿Cómo puedo hacer que esta palabra no se quede en un sermón más expuesto por el pastor, sino que, Señor, ¿cómo puedo llevar este sermón a mi propia vida? Quizás no pueda hacerlo todo, pero me gustaría empezar. Sabes que interioriza este sermón y piensa en todo lo que Dios te pudo haber dicho durante este tiempo. Tienes que verte por fe en esta mañana siendo un imitador de Dios. Mirar tu vida y decir, Señor, si tu palabra dice que puedo ser imitador, quiero serlo. Sé que es un desafío, pero quiero ser ese imitador que te agrade, que sea luz, que la gente pueda ver en mí tu luz, Señor, que yo pueda ser ejemplo. Seguramente habrá cosas en tu vida que tú dices, no, si el pastor supiera. Les digo una cosa, yo no tengo que saber nada, porque yo no soy Dios ni puedo juzgarles. Yo no tengo el poder para perdonar sus pecados, ni derramé sangre por ustedes para perdón de pecados, ni fui a la cruz por ustedes. Así que da igual lo que el pastor sepa de sus vidas, la verdad. Lo que le debe preocupar es más bien lo que Dios sabe de sus vidas, eso sí. Y sabes, el Señor no está ahorita con un dedo enjuiciador ahí, un látigo de fuego diciendo te voy a consumir, no. ¿Sabes por qué? Porque Él desde un principio nos ha dicho, sed imitadores de Dios como hijos amados, y eso es lo que tú eres, su hijo y su hija amada. Y esto a mí porque si yo soy hijo amado, me puedo acercar como un amado para Él y decir, Señor, aquí estoy, soy tu hijo, así tú lo has dicho, pues soy tu hijo amado. Y los papás sabemos cuánto amamos a nuestros hijos, y cuando ellos se equivocan o hacen algo que no conviene o se salen de sus casillas, uno no los deja de amar, ¿no? ¿Cierto que no?
Sí es cierto que uno se entristece, pero uno le sigue amando. Entonces imagínense si nosotros somos así con nuestros hijos, ¿cómo no será Dios, que es un Padre bueno, un Padre perfecto, un Padre amoroso, un Padre tierno, un Padre justo? Y dice: quiero que me imiten como lo que ustedes son para mí, como mis hijos amados. Así es como yo los veo. Yo me siento súper enternecido con esa expresión cuando sé que soy su hijo amado. Y sabes que esa expresión, hijo amado, la usa mucho con su hijo Jesucristo. Este es mi hijo amado, cuando estaba allí en el Jordán, ¿recuerdan? Cuando estaba Juan bautizando y se abrió el cielo y una voz del cielo dijo: este es mi hijo amado. Dice: ¡wow! El Señor solo llama hijo amado a su hijo Jesucristo, y con toda razón. No ha hecho nada malo, no ha pecado. Pero cuando llego a esta parte de Efesios y digo: ustedes también son mis hijos amados. Ay, Señor, pero yo no soy como Jesús. Yo no soy así de perfecto como Él. Yo cometo muchos errores y peco, Señor, y a veces no me porto bien. Pero eres mi hijo amado, quiero que lo sepas. ¿Sabes por qué eres mi hijo amado? Porque yo entregué a mi hijo Jesús para que derramara su sangre por ti y te limpiara de todo pecado. Y como ahora eres limpio de todo pecado, quiero que vivas en esa dimensión de gracia, que vivas como mi hijo amado. Así que yo no sé cómo estás hoy, cómo está tu vida. Da igual, el pastor no tiene que enterarse de todo. Preocúpate por lo que el Señor sí sabe. Y vive en la dimensión de hijo y de hija amada. Y dile: Señor, yo quiero andar en amor, yo quiero andar en luz, yo quiero andar diligentemente, Señor. Que esta palabra pueda permear mi vida, Señor. Y cuando permee mi vida, Señor, entonces permee mi contexto social. Allí donde no hay luz, allí donde hay tinieblas, allí donde hay rencor, allí donde hay odio, donde hay violencia, donde hay maldad, donde hay pecado, Señor, allí quiero ser luz. Quiero ser un imitador tuyo, Señor, como tu hijo amado. Padre, permite que esta palabra cale en nuestros corazones hoy. Permite que esta palabra nos inunde. Permite que esta palabra, tu Espíritu, la trabaje en nosotros. Señor, que produzca el fruto por el cual tú la envías a nuestros corazones, Señor. Nunca se va sin fruto, siempre produce algo en nosotros. Así que yo ruego para que nos ayudes a meditar en esta palabra, a recordarla, Señor, a recordar que estamos en este mundo dando pasos diferentes. Andamos dando pasos diferentes, pasos que marcan vidas, pasos que marcan la historia, pasos que dejan un antes y un después, Señor. Estamos dando pasos porque te imitamos a ti, Señor. Así que ayúdanos a andar en amor, ayúdanos a andar en luz, ayúdanos a andar diligentemente, Padre bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.